Nuevamente ya estamos porque vuelvan se haga efectivo un nuevo censo en nuestro país, pero nosotros aseveramos, por ahí leí en un comentario en un periódico, que no le dan mucha credibilidad al nuevo censo, y eso es uno de los puntos a tocar. En lo que me refiere mi persona, el día que fueron a mi domicilio a realizar el censo, pues sí, efectivamente ese documento llevaba, si acaso, media página relativo a personas con discapacidad, pero simplemente me dijeron que si tenía alguna persona con discapacidad, que dijera sí o no, y si decía yo que no, pues pasaban al siguiente bloque de preguntas. Entonces, considero que independientemente de la capacitación del personal para realizar este tipo de censos, en lo general, en este caso, con personas de discapacidad, pues el que va a hacer las preguntas debe ser un poquito más conciso. Hablamos ya de grado de discapacidad, de tipos de discapacitados. Yo le podría haber dicho al joven, pues ¿sabes qué? Aquí hay un discapacitado, soy yo, uso los lentes, pero no estamos hablando, tendríamos que hacer esa clasificación para ver qué tipos de discapacitados hay. Desgraciadamente ha empezado a cambiar este pensamiento, al menos en la ciudad. En lo rural todavía hay cierta rechazo a que si tenemos una persona con discapacidad, máxime no que tenga le falte alguno de sus miembros, sino que tenga algún síndrome de Down, etcétera, ocultarlo en lo más recóndito de nuestra casa, y cuando lleguen a preguntar si existe alguna persona con discapacidad, negarlo. Y esa es una manera, entre comillas, de solucionar, entre comillas, el problema. Repito, ha ido evolucionando este concepto ya en cuanto al rechazo, más en lo urbano que en lo rural. Sin embargo, pues hay que tener y hay que generar esa conciencia de no subestimar o de no sentirse mal por que alguno de nuestros familiares tenga este tipo de discapacidad. Entonces también aquí debemos arrancar en que cuando se haga el censo, se haga verdaderamente, al menos en el bloque donde se cuestione si existe alguna persona con discapacidad, ser más enfático, ser más preciso, qué grados, qué tipo de discapacidad, que la persona que vaya a hacer el censo tenga un mínimo de preparación en cuanto a este tipo de cuestionamiento, a efecto de que el resultado que dé este censo pues nos arroje cifras de información que podamos abocar todavía aún más para dar la razón de que por qué se debe dar este proyecto de reformas. En este sentido, yo quisiera ser enfático en cuanto a la necesidad de que se han hecho una serie de esfuerzos para efectos de personas con discapacidad, pero desgraciadamente no se han articulado adecuadamente y no tienen la continuidad ni la cobertura que se requiere, concentrándose en el mejor de los casos en las zonas urbanas. ¿Qué ejemplo podemos dar? Nosotros podemos ver en nuestra ciudad capital que al menos en el centro de la ciudad pues hay rampas para personas con discapacidad que tengan una silla de ruedas y puedan accesar a los centros comerciales o a los locales comerciales que existen en el centro de la ciudad. Pero si nos vamos a la periferia, si nos vamos a las colonias, no existen esas rampas. Entonces, sí se ha atacado, pues, como lo digo aquí, se han articulado adecuadamente, pero no se le ha dado la continuidad. No nos vamos a una cuestión todavía más enfática, el transporte. Y yo creo que vemos en algunos medios de transporte que traen el logotipo ahí de una persona con discapacidad, pero la verdad es que no está adecuado como debiera ser ese tipo o ese medio de transporte para transportar a una persona con discapacidad. ¿Qué provoca esto? Bueno, pues no se necesita saber mucho para poder aplicar por qué no funciona. Es, sin lugar a dudas, la situación económica de nuestro país. Es decir, el generar una infraestructura que pueda dar acceso a personas con discapacidad a los cines, a las universidades, a los centros recreativos, a los jardines, a los parques, a los medios de transporte, pues se requiere una inversión enorme que, desde luego, ni el Estado ni los encargados de dar o de otorgar el servicio de transporte puedan darlo.
se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver en este caso que han o existen una serie de medios que tratan de lograr la integración de personas con discapacidad a la sociedad. ¿Cuáles son ellos? Nosotros manejamos, ustedes yo creo que estarán enterados que cada año, por ejemplo, se hace una serie de famoso Teletón, donde se crean centros de rehabilitación. Y si ustedes se dan cuenta, generalmente, ¿quiénes son los que van al acceso a esos centros de rehabilitación? Son infantes, son menores. A ellos se les está enfocando para darles una rehabilitación, sea por cualquier discapacidad que tenga, motora, sensorial, auditiva, visual, mental, etcétera. Pero hay que ser congruentes. Nosotros estamos generando que ese tipo de personas en la infancia, primero nosotros las reconozcamos y les generemos el derecho que ellos tienen por el solo hecho de ser seres humanos, de que se rehabiliten y que se puedan adaptar a la sociedad. Ahora, esos infantes, esos niños que se están adaptando, que se les impone alguna prótesis, que se les enseña a dar rehabilitación a sus miembros para que puedan caminar, a lo mejor con algún accesorio de un bastón, etcétera, etcétera, o que empiece a hablar, o que empiece a manejar la computadora. Hemos visto casos en cuanto a niños con síndrome de Down, pues, que empiezan a escribir en la computadora. Pues ellos tienen sus propios derechos. ¿Qué estamos generando con ellos? Que ellos van evolucionando y forzosamente por ley tienen derecho a una educación. Tienen derecho a una educación que por ley, primero, vuelvo a ser repetitivo, es la primaria, al igual que la secundaria. Si nosotros nos abocamos a 10, 15 años atrás, era muy difícil que un menor pudiera accesar a la primaria con alguna discapacidad. Es decir, era rechazado simple y sencillamente en el sentido de que no estaban capacitados los maestros, ni los salones, ni nada por el estilo para poder. Abonado al anterior, de que generalmente cada salón de primaria oscila entre 30, 40, 50 alumnos. Poner ahí un alumno discapacitado, pues el maestro no le iba a dar una atención exclusivamente especializada a él y dejar pendientes a 35, 38 alumnos. Entonces, justificada o no, esa era una situación que provocaba que eran marginados esos niños o esos jóvenes. Se modificó, se estableció, se han ido, por eso lo menciono, se han hecho esfuerzos, se han generado legislaciones a niveles estatales y sobre todo en educación, en donde ya es obligatorio que las escuelas admitan a personas con discapacidad e inclusive se formen salones exclusivos con este tipo de alumnos para que un maestro con cierta especialidad, bueno, pues se aboque a generar o aplicar a cada uno de ellos la educación que merece. Pero estos niños, como vamos en la fase que estamos platicando, estos niños que salen de estas instituciones llamadas CRE, que nacieron así, que como lo dijimos, por una mala aplicación de medicamentos de la madre, por no tomar cierto medicamento que le prescribió el médico, pues el niño nace con un síndrome de Down, o que el niño en su infancia tuvo algún problema al momento del parto, etcétera, etcétera. Desgraciadamente nacen así con alguna situación irregular. Bueno, pues entonces ya se han dado hasta ahorita los medios para, poco a poco, cada año, para que este tipo de infantes sean tratados de esta manera. Pero estamos generando, yo creo que nosotros no necesitamos inclusive esperarnos a un censo, basta saber cuántos centros de este tipo de rehabilitación existen en nuestro país y cuánta atención están dando a cuántas personas o cuántos infantes están dando ahí. ¿Por qué? Porque estos infantes tienen que crecer, van a rehabilitarse en mayor o menor medida. Y esa rehabilitación que van a tener va a producir que tengan que asistir a la escuela.
van a asistir a su escuela primaria, van a asistir a su escuela secundaria, pasarán por la preparatoria, y si no me dejan mentir, algunos que me antecedieron son maestros de esta escuela, ya la universidad está recibiendo los primeros alumnos con alguna discapacidad. Y por ejemplo podemos recibir alumnos con problemas auditivos o con problemas visuales. ¿Y qué surge? Que los maestros, o la gran mayoría de los maestros a nivel profesional, pues podemos o podrán ser muy conocedores del área laboral, fiscal, penal, constitucional, pero encontrarse con una persona discapacitada, y que si tú estás acostumbrado a utilizar el proyector o diapositivas, y la persona que tienes como alumna o alumno tiene disminución visual, ¿cómo vas a plantear la clase? No es que se rechace al alumno, sino que con los derechos que ellos han tenido, con la rehabilitación que han tenido a lo largo de su vida, ya la universidad está recibiendo este tipo de personas. Y la verdad, en muchos de los casos no estamos todavía preparados, tenemos que improvisar en ese momento cuando nos toca algún alumno con alguna discapacidad, pues para que no se quede atrás de los demás en la impartición de la cátedra que nos toca. Entonces, si estamos viendo que ya están en el nivel primaria, secundaria, preparatoria y profesional, ¿qué podemos esperar una vez que estos alumnos salgan de la escuela a nivel profesional para que puedan incorporarse no solamente a la sociedad, que es el primer objetivo, integrarlos a la sociedad, sino después integrarlos al mundo productivo, es decir, al tema que nos ocupa? ¿Cómo van a generar un derecho para que puedan ser ellos con alguna discapacidad ser recibidos en un centro de trabajo? ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque ¿de qué le va a servir haberse rehabilitado durante tantos años, haber estudiado la primaria con tantos sacrificios, con tantas vejaciones, inclusive algunas humillaciones, y poder tener en algún momento un título, si de manera general no va a ser tratado por igual? Es decir, va a ser discriminado y no le van a dar empleo. Eso es a lo que me refiero en cuanto a que se debe crear, o la necesidad de crear, un régimen laboral especial para personas con discapacidad. Hemos hablado de discapacidad, pero no hay que confundir esta discapacidad generada por un riesgo de trabajo. El hablar de un riesgo de trabajo es de alguien que ya trabaja, que presta un servicio y que pueda tener una enfermedad o un accidente. Pero eso está previsto totalmente en la ley. Es decir, si una persona está trabajando y sufre algún accidente, bueno, es con motivo del trabajo. ¿Por qué? Porque fue realizado dentro de la empresa. Si esa misma persona juega para un partido de fútbol y por alguna razón resuelven una fractura en su pierna, bueno, pues es un accidente, pero motivado fuera de la empresa. En esos dos aspectos está debidamente regulado por la ley. A lo que nos estamos refiriendo nosotros es aquella persona que nace con una discapacidad. A esa persona que ahorita la estamos impulsando con centros de rehabilitación, que le estamos dando ese derecho de